Continuamos, os lo adelantábamos hace tan solo unos instantes, dábamos cuenta de ello también en los informativos hace tan solo unas jornadas. Conocemos un avance de lo que podría ser el presupuesto de la Diputación de Burgos en el año 2020. El presidente César Rico, acompañado del vicepresidente Lorenzo Rodríguez, lo presentaba en una rueda de prensa y explicaban algunas de las directrices, y hemos querido contar en esta ocasión con el principal grupo de la oposición, con el Partido Socialista y con su portavoz en la institución provincial, David Jurado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer. En este caso, para tratar de esbozar, aclarar, opinar también sobre algunas de estas partidas, de un avance, lo denominaba así el presidente de la Diputación, un avance presupuestario que fija en algo más de 115 millones de euros las cuentas de la institución para el año 2020. Esto supone un incremento del 8,23% respecto a las cuentas del presente ejercicio. Primera valoración, David, se incrementan a priori y a primera vista, aunque luego vamos a explicar también por qué no, estas cifras. Hombre, a priori siempre que aumenten las cuentas, eso es positivo, ¿no? Luego viene la letra pequeña y hay que rascar y ver por qué aumentan, ¿no? Y de dónde se aumenta o de dónde se recorta para aumentarlo, ¿no? Esa es la letra pequeña. La primera valoración que hacemos es que es de sorpresa, porque nos ha sorprendido dos cosas. La primera, las formas, ¿no? del equipo de gobierno de la Diputación Provincial, que lejos de corregir algunos de los comportamientos, como decía Ciudadanos que iba a hacer, vemos que se mantienen. Y el primero ha sido, como de costumbre, bueno, eso lo damos por hecho, que algunos medios tengan antes que los grupos políticos los presupuestos, ¿no? Pero eso ya es un clásico. Y la segunda es los tiempos que nos marcan. La Comisión de Hacienda, donde se presentó el borrador de presupuestos, fue el pasado viernes, y el tiempo que nos dejaba el equipo de gobierno para presentar propuestas, como siempre hemos hecho desde el Grupo Socialista, es hasta el martes. Es decir, con un día o dos apenas hábiles entre la presentación y tener presentadas esas propuestas, ¿no? Eso, lejos de ser algo serio, pues no deja, es una tomadura de pelo, ¿no? Porque nadie, todo el mundo es comprensible que un presupuesto de 115 millones de euros de una institución provincial como la Diputación es imposible hacer una propuesta mínimamente seria en apenas 2 días hábiles, ¿no? Por lo tanto, eso es lo primero que nos sorprende. Y segundo, nos da la sensación que lo que pretende el equipo de gobierno es que no hagamos propuestas, todo lo contrario, ¿no? Cumplir el trámite, nos dan un par de días y ya está. Si eso se mantiene así, desde luego no habrá propuestas, pero porque es sencillamente, como digo, imposible. Y lo segundo, y entrando al fondo de la cuestión, ya de los presupuestos, lo que sorprende es efectivamente que crece, y crece mucho el presupuesto respecto al del año anterior, pero como decía yo al principio, lo que a priori parece positivo, hay que ver que ese crecimiento se produce porque el equipo de gobierno prevé incurrir de nuevo en préstamos. Esos 15 millones extra que se consiguen, 14 de ellos son precisamente por prever concertar un préstamo, ¿no? Estos 2 últimos años anteriores no ha sido posible porque la Diputación ha estado intervenida, está intervenida todavía a día de hoy, hasta que nos liberemos de ese plan económico y financiero, y por lo tanto pues el equipo de gobierno normalmente se solicitaban 6 millones de euros de préstamo al año. Pues como ha habido 2, pues la cuenta de la vieja, si me permites la expresión, 2 años sin poder hacerlo, pues 14 millones para el 2020. Bueno, pues crecen, pero bueno, ficticiamente de alguna forma, ¿no? Por así decirlo, porque como digo, se hace recurriendo al crédito. ¿Cómo se encaja esa posible solicitud de crédito con las palabras del presidente de la Diputación el otro día? Porque decía, está bien, hay algo más, unos 14 millones de euros presupuestados o previstos a través de esa operación, pero estimamos que solo harán falta unos 6 millones. Al final, claro, estamos hablando de una diferencia muy grande, y la gente que no nos entienda o que no conozca cómo se elaboran unos presupuestos, no sé si al final esto es un habitual en la Diputación, cuando se ha podido pedir créditos, si al final el Partido Socialista confiaba en que no se acudiera a una operación de estas características, teniendo en cuenta esa intervención de la que venimos. No, si recurrir al crédito de por sí no está mal, quiero decir, no está mal. Uno, cuando quiere completar el presupuesto y hacer algunas inversiones y puede, porque la situación está saneada, pues bueno, recurre a los préstamos para financiar algunas inversiones. De por sí no es malo, lo que sorprende son esas palabras, ¿no? Es decir, quizá no haga falta, entonces ¿para qué lo presupuesta usted, no? No le cuadraban las cuentas y entonces para lo que le faltaba lo suplementa con crédito. Esa es lo que siempre hemos criticado, ¿no? Los ingresos corrientes de la Diputación para las cuentas que han presentado para el 2020 son de 101 millones de euros, que son aproximadamente lo habitual, lo que siempre se hace, ¿no? Lo que criticamos del Grupo Socialista es la falta de iniciativa, de voluntad política del equipo de gobierno de inventar cosas nuevas, de intentar obtener algunos ingresos extra de otros sitios, ¿no? Redistribuir la política fiscal
que es limitada, es verdad, pero hay algunos márgenes para poder recaudar más de otros sitios o invertirlo mejor en otros y poder generar algún ingreso más. Aquí no, aquí se va lo fácil. Nos faltan ingresos al préstamo y se solicitan 14 millones. Oiga, pues si no va a necesitarlos, no los presupueste, porque entonces pagaremos unos intereses y tendremos unos gastos financieros que no serán necesarios, ¿no? Luego hay alguna cosa más que sorprende en el presupuesto. Como digo, se completa con ese crédito de 14 millones de euros, pero en cambio, hace apenas unas semanas, aquí también en esta casa, criticábamos que el equipo de gobierno tuvo que hacer una modificación de créditos extraordinaria en el mes de noviembre para suplementar en 2,5 millones los capítulos de personal porque no había suficiente dinero para las nóminas. Y vemos cómo en el presupuesto, el borrador que han presentado para el 2020, el capítulo de personal solo aumenta 1,2 millones de euros. Por lo tanto, la pregunta es, ¿volverá a pasar lo mismo en el 2020? Pues ya acabamos de tener que suplementarlo en 2,5. Lo mínimo que le hace pensar es que esos gastos se mantendrán para el próximo ejercicio. ¿Y por qué no se tiene en cuenta, no? Sería una de las cosas que podría haber explicado el presidente. Por ejemplo, la partida de personal, David, que es la que más dinero se lleva al final dentro de las cuentas de la Diputación. Claro, es lógico, ¿no? Aparte del personal de la propia institución está el de las residencias, el de las 5 residencias de mayores, que es el grueso del personal de la Diputación, ¿no? Porque es donde mayor cantidad de personal se concentra. Por lo tanto, es lógico que haya esa cuantía. Lo que decimos algunos es que no debería estar a cargo de la Diputación, ¿no? Que esos gastos de personal, que, insisto, prestan un gran servicio en las residencias, pero que no es, como ya hemos dicho muchas veces, competencia propia, debería asumirlos la Junta de Castilla y León, que es competente en la materia, ¿no? ¿Es dejadez que volvamos a hacer presupuesto una vez más y se incluyan todas esas competencias impropias sin que se haya dado ningún paso, sin que se haya tomado ningún contacto, en este caso con la Junta, para tratar de dar una solución a la problemática, teniendo en cuenta además que los gastos en estas residencias son millonarios, tanto en las de la capital como en las de provincia, y que algunas incluso necesitan más recursos, ¿no?, para poder atender a las personas que allí residen? Pues fíjate, estamos hablando, las residencias aproximadamente en torno a 21 millones de euros lo que consumen del presupuesto al año, y estamos hablando de un presupuesto de 115 millones, que en realidad los ingresos que se generan son de 100 millones, es decir, estamos hablando del 20%, en torno al 20, un quinto del presupuesto consumen estos servicios, ¿no? Es una barbaridad para una institución. Por eso insistimos mucho, ¿no?, en que debería asumir su financiación, cuanto menos su financiación, por supuesto, pero en nuestra opinión también la gestión, pero bueno, cuanto menos la financiación, la Junta de Castilla y León, que es quien es competente. Claro que es una dejadez. Yo recuerdo al presidente Rico, no sé si fue el 15 o el 2016, en cualquier caso en el mandato anterior, a raíz precisamente del debate presupuestario, decir que el 2015 o 16, no recuerdo cuál era, iba a ser el año de las transferencias, iba a ser un año importante porque íbamos a conseguir esas transferencias de las competencias de las residencias. Pues bueno, estamos en el 19 hablando del presupuesto para el 20 y aquí siguen esas competencias y sigue sin llegar la financiación adecuada o suficiente para esos servicios por parte de la Junta de Castilla y León. Casi 33 millones, 32,8 del borrador presupuestario son para acción social, presume la coalición del PP y Ciudadanos de esa partida. No sé si se incluye algo nuevo o al final son los servicios y los contratos que tiene la institución, porque algunos de estos servicios también son millonarios y por otro lado, bueno, es una garantía, ¿no?, de lo que se está hablando en tantas ocasiones, de la prestación de servicios en el medio rural. En los 33 millones incluyen los 20 que estamos hablando de las residencias, no son a mayores, porque entonces ya sí que apaga y vámonos, estaríamos en quiebra total. Dentro de esos 30 van incluidos las residencias, que son una prestación social también, claro que lo son. Bueno, pues no es nada para sacar pecho, es lo que tiene que hacer la Diputación Provincial, ¿no? Llegar donde no llegan los municipios y por lo tanto todos esos programas de asistencia social a los que no alcanzan los exiguos presupuestos de los ayuntamientos de la provincia, complementarlos la Diputación, ¿no? Sorprende también que en la modificación de crédito que hablaba yo del mes de noviembre, aparte del personal, también se suplementaban los créditos para ayuda a domicilio, que se había quedado corto en casi 1 millón de euros también en su presupuestación en el año 2019. Vemos que para el 20 no se suplementa en esa misma cuantía. Surge la misma pregunta, ¿volverá a pasarnos lo mismo en el año 2020 y tendremos que estar suplementando crédito a final de año porque no llega a las previsiones? Desde luego se ve un muy mal ejercicio, como digo, presupuestario. Y sobre los servicios sociales en sí, no es nada, como digo, de sacar pecho. Lo que sí que sería para presumir por parte del equipo de gobierno, además en este caso PP y Ciudadanos, que reproducen el mismo esquema de gobierno a nivel autonómico, sería que también consiguiéramos que consiguieran que la Junta de Castilla y León
financiara íntegramente estos programas, que también es su obligación, y apenas financia un tercio de los mismos mediante el acuerdo marco de servicios sociales, que lo llaman acuerdo, por llamarlo de alguna forma, porque es aquí esto es lo que hay, ¿no? Estos son lentejas, y si quieres las comes, y si no, nada, porque apenas llegan 7 millones de euros por medio de ese acuerdo marco de servicios sociales para financiar el global de los 30 millones que suponen esa prestación de servicios sociales. Por lo tanto, el éxito no es que se sigan prestando, eso es una obligación que debe hacer el equipo de gobierno. El éxito sería conseguir la financiación adecuada por parte de la Junta. Por aquí pasan muchos alcaldes, David, y una de las cuestiones que estoy seguro que primero van a mirar son los planes provinciales, aquel dinero que va a llegar a los municipios para desarrollar diferentes iniciativas. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los cambios que se han producido a la hora de otorgar estos planes. Se diferencian entre los planes a los municipios y las entidades locales menores. Cierto es que en el documento se refleja un incremento de unos 3 millones aproximadamente para los municipios, 1 millón creo recordar para las entidades locales, aproximadamente más. ¿Cómo se puede hacer para que esto sea más ágil? Y no sé si con esta partida el Partido Socialista está satisfecho de aquello que les va a llegar al final a los municipios, aquello que reclaman los alcaldes. Y la primera pregunta la vinculo a aquello que dicen todos, ¿no? Que es que quiero el dinero cuanto antes para poder ejecutar mis proyectos. Efectivamente, y el poco dinero, ¿no? Porque desde el año 2011, tanto Junta como Estado salieron de la financiación de estos planes provinciales y por lo tanto se han quedado solo con la aportación que se hacía desde la propia Diputación Provincial, ¿no? Yo sí que me sorprendió también en el borrador de presupuestos para el año 2020 que ha presentado el equipo de gobierno, que hace unos meses hace unas semanas veíamos al presidente Rico salir de una reunión con la FAE, si no recuerdo mal, y anunciar que el próximo año, en el año 2020, habría una inversión de 24 millones de euros en planes provinciales. Y en el borrador presupuestario aparecen en torno a 17 millones, 17 y medio, con lo cual algo falla aquí. Ellos siguen diciendo que va a haber los 24 y yo pregunto dónde está reflejado eso en el presupuesto, porque en el presupuesto, como digo, apenas aparecen 17 y medio, ¿no? Algo falla, desde luego. Dicen que si en el 20 se va a pagar el 70%, pero el otro 30% irá en el presupuesto del 21. Bueno, al final esos son trucos contables, pero lo que aparece en el 20 son menos de los 24 millones que había anunciado el presidente. En cualquier caso, espero que por lo menos las prisas que tienen en aprobar este presupuesto y que prácticamente no hay tiempo para la oposición para que hagamos propuestas, sea precisamente porque tienen esa diligencia en aprobar los planes provinciales. Veremos a ver si eso es así. Llega a tiempo, ¿no? Al final. Efectivamente, y si a principios de año, ya en el mismo mes de enero, los ayuntamientos conocen cuánto les va a corresponder y sobre todo que les llegue ese dinero para hacer esas inversiones, ¿no? En cualquier caso, volvemos a lo de siempre. Creo que tenemos que avanzar en la Diputación Provincial no tanto a recibir dinero por un lado, en este caso Junta y Estado principalmente, aparte de los ingresos propios, y distribuirlo, sino más a la prestación de servicios. Lo que más están demandando los ayuntamientos, también las inversiones, por supuesto, pero eso les puede llegar igual desde el Estado a la Junta, es sobre todo acompañarles en la prestación de servicios de asesoramiento, de arquitectura, de asistencia técnica para todas las necesidades que tienen sus ayuntamientos. Debería ser en lo que estuviésemos trabajando desde la Diputación. Otra de las reclamaciones de los municipios son los planes de empleo, sobre todo desde la crisis. Unos 2,6 millones aproximadamente irán destinados a este fin dentro del presupuesto. Se incrementa, sí que es cierto, ese otro plan destinado especialmente para personas con discapacidad, también en un porcentaje, era una de las demandas de Ciudadanos. ¿Es suficiente con esto? ¿Hay que exigir más colaboración, David? ¿Cómo se interpretan también estas partidas que son esenciales, recordemos, para las contrataciones de muchísimas personas en los pueblos, con contratos de unos 6 meses aproximadamente, y que permiten a muchas familias respirar tranquilas al menos durante ese tiempo? Esto último es el concepto que decías, ¿no? Los planes de empleo surgen no como planes de ayuda a los ayuntamientos, que también lo son, porque es verdad que les permite contratar gente que realiza unas labores importantes, ¿no? Cuando la mayoría de los ayuntamientos de la provincia no tenemos personal propio, digamos, del ayuntamiento para realizar labores de todo tipo, ¿no? De cualquier cometido. Los fondos, pues siempre son insuficientes, lógicamente, ¿no? Pero en este caso es verdad que son limitados. Eso es lógico, insuficientes como siempre, pero limitados. Dentro de esa limitación, que sea lo mismo, que se aprovechen al máximo, que cuanto antes salgan las convocatorias y que cuanto antes los ayuntamientos puedan contratar a esa gente, porque beneficia a los ayuntamientos para poder planificar sus actividades y sobre todo beneficia
a los desempleados, que es para lo que surgieron estos planes de empleo, insisto, no tanto para ayudar a los ayuntamientos, que al final se ha convertido en eso, sino para ayudar a la gente pues, que peores circunstancias tiene y que tiene muy difícil el acceso al empleo, ¿no? Un año más hay que hablar del centro de recepción de visitantes de Clunia. Se llevó una partida importante dentro del presupuesto también, 1.700.000 euros, y el Partido Popular destaca otra inversión en parques de bomberos de 360.000, creo recordar aproximadamente, David. Algunos dicen que es insuficiente a tenor de las necesidades que tienen estos parques. Quintanar de la Sierra, Belorado y Castrojeriz son a donde se van a destinar esas inversiones, y unido a esto otros 300.000, por ejemplo, a colegios públicos. Sé que me vas a decir que también son insuficientes estas partidas a tenor de la cifra y de la cantidad de instalaciones y dotaciones que tenemos en la provincia, pero se podría haber hecho algo más. Lo digo porque, claro, esas reclamaciones, sobre todo en algunas materias como colegios o bomberos, son muchas y las venimos escuchando a lo largo del año. Sí, cuando digo que son insuficientes no es que sea una crítica, así como lo anterior sí que lo era, cuando digo que son insuficientes, porque siempre son muchas más las necesidades de los fondos que hay, pero en este caso yo soy consciente de que esa es la limitación que hay y que es difícil, ¿no?, sacar más recursos para esto. Eso, por eso digo que no se tome como una crítica. Lo que sí que es criticable es el orden de prioridades en algunas cosas, ¿no? Y la inversión por ejemplo, en los parques voluntarios de bomberos es verdad que se incrementa ligeramente, claramente insuficiente, pero bueno, se incrementa algo y está muy bien, pero el problema es que no la Diputación, el equipo de gobierno, esto también lo proponía Ciudadanos, ya ha sido llegar al gobierno y olvidársele, es tender hacia la profesionalización. No se trata tanto de mejorar la inversión en los parques voluntarios, que también, y eso está muy bien porque ahí tenemos a nuestros voluntarios haciendo un gran trabajo, pero se trata de avanzar hacia la profesionalización de los parques, que es hacia donde deberíamos tender, y también tendríamos que tener la ayuda en esto de la Junta de Castilla y León, ¿no? Eso también recuerdo alguna promesa del presidente Rico y del Partido Popular en este sentido, y que por supuesto ha quedado en saco roto, y aquí nadie habla de la profesionalización de los parques de la provincia, pero debería hacerse. Y la otra gran inversión, que es Clunia, y me alegro mucho porque es una joya para la provincia, pero la lástima es que ya no hay más inversión. El equipo de gobierno ha decidido apostar fuertemente por Clunia, y digo que me alegro, pero no hay más inversión. Apenas hay, pues eso, los planes provinciales, el grueso de la inversión propia se la lleva Clunia, y 4 cositas más. Y deberíamos hacer un esfuerzo mayor en inversión en la provincia, porque hay muchas necesidades que la Diputación debería cubrir, ¿no? Para esto, insisto, hay que ser responsable, hay que sacarlo de otros sitios, pero claro, para eso también deberíamos conseguir mejor financiación por parte de la Junta, y sobre todo que asumiera las competencias impropias que decíamos al principio, que nos liberaría una gran cantidad de fondos para poder acometer esas inversiones. Bueno, hay muchas partidas dentro de este borrador, unos 4 millones para el mantenimiento de carreteras, por ejemplo. Se podrían detallar muchas, pero quiero hablar también de esos organismos que tiene la Diputación, el IDJ, el Instituto para el Deporte y la Juventud, que creo recordar que también son unos 4 millones de euros de presupuesto previsto, y aquí muchos alcaldes han llevado las manos a la cabeza al contemplar que no hay esos planes que permiten a muchas localidades mejorar, reformar, adecentar sus instalaciones deportivas. Decía el presidente, bueno, descansamos este año porque sí se ha hecho esto en el pasado, pero claro, yo no sé si las necesidades también descansan en un presupuesto o en un ejercicio. Lo decía ahora mismo, ¿no? No hay inversiones previstas, tampoco una de las fundamentales en el capítulo de deportes, que es el plan de instalaciones deportivas, que habitualmente se dotaba con 1 millón, 1,5 millones, y que este año desaparece. Llevamos ya unos cuantos años en el que está desaparecido. Tanto es así que para la modificación presupuestaria que yo decía, del que nos habíamos quedado cortos en personal y en servicios sociales, precisamente se cogía 1 millón de euros del IDJ, que a mí me dejó estupefacto. Digo, si teníamos 1 millón de euros sin usar en el IDJ, no sé qué es peor, si que tengamos que usarle para complementar las nóminas del personal porque nos hemos quedado cortos, o que estuviese ese 1 millón de euros sin usar, digamos, sin gastar, sin invertir, ¿no? Podríamos haber sacado un plan de instalaciones deportivas para este año. Es incomprensible. Pero, insisto, la sorpresa es que efectivamente, una vez más, el IDJ aumenta su presupuesto, digamos, incrementaban 300.000 euros, una cosa así, su transferencia, pero no hay plan de instalaciones deportivas. Vuelve a surgir la pregunta de siempre, ¿para qué queremos un Instituto del Deporte y la Juventud si no tenemos la línea fundamental que es el plan de instalaciones deportivas? Me refiero para qué lo queremos como organismo autónomo, ¿eh? Podríamos crear una sección propia en la Diputación de Deporte y Juventud y ya está, y a funcionar como una sección más. ¿Qué sentido tiene que tengamos un organismo autónomo para eso, ¿no? Al final, el IDJ se está quedando para los grandes eventos, la Vuelta Ciclista, los grandes eventos deportivos, pero nos falta la otra pata, que es la de la inversión y la de las actividades en los municipios, ¿no?
incomprensible. La que también ve incrementado el presupuesto es Sodebur, la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia. Recordemos que se unían a Genbur y Sodebur precisamente pues enfocando a esas necesidades que se presentan y también a la necesidad de gestionar mejor los recursos. Se incrementa, recordemos que esta está en manos de Ciudadanos también, que era una de las peticiones que tenía en este caso el vicepresidente de la Diputación. ¿Es acorde ese incremento presupuestario a las necesidades? Se sigue sin saber muy bien cuáles deben ser los objetivos que debe perseguir la sociedad. ¿Qué valoración hay que hacer de esto? Se va un poco de improvisación, ¿no? Y es verdad que la sociedad mantiene, digamos, su presupuesto, pero ha perdido la inversión fundamental porque ya acabó el plan, que era el famoso PRIAP, el cambio de luminarias en los municipios, que ha sido una gran inversión durante estos últimos años, y por lo tanto se mantiene, como digo, casi el presupuesto, pero sin esa gran inversión, porque ya se acabó, todos los municipios que quisieron acogerse lo han finalizado, pero claro, aquí quiero recordar que también se habló en el mandato anterior de que en cuanto acabara de ejecutarse el PRIAP, el plan, se empezaría con el tema de la depuración de aguas, cosa muy necesaria también para los municipios. Eso no aparece por ningún lado por el presupuesto. Insisto, con lo cual también es incomprensible, ¿no? Que se mantenga el presupuesto de la sociedad, pero no se vislumbre ninguna acción nueva, ni de promoción, ni de desarrollo de la provincia, pues es un poco incomprensible. Sobre todo cuando efectivamente el nuevo presidente es de Ciudadanos, que anda que no ha dado guerra, si se me permite la expresión, en la oposición, ¿no? Pero ha sido llegar al gobierno, como digo, y entrar en la dinámica, como ya preveíamos, del equipo de gobierno del Partido Popular y verse, pues eso, en esa inercia que ha mantenido el PP durante todos estos años de gobierno de la institución provincial. Decía César Rico durante la presentación de este borrador, bueno, vamos a esperar esas propuestas que realice el Partido Socialista a este avance presupuestario, aunque sabemos que las van a hacer ya directamente para que las votemos en contra. Yo no sé si eso desalienta, si anima a no hacer las cosas, si ha dado tiempo al PSOE a elaborar alguna propuesta. Bueno, es evidente que son unas palabras muy soberbias por parte del presidente, ¿no? Y que lejos de intentar llegar a acuerdos, se vislumbra en ellas pues todo lo contrario, ¿no? Una ironía o no, quizá ya sabiendo que nos iba a dar apenas 2 días hábiles para realizar esas propuestas. Insisto, el PSOE en el mandato anterior y en los anteriores, pero bueno, en el que desde que yo soy responsable del Grupo Socialista, todos los años del mandato anterior hemos presentado propuestas al presupuesto. Y además de forma responsable. No hemos dicho, oiga, ponga usted aquí, pero sin decir de dónde sacamos, porque los presupuestos no son infinitos, son limitados. Y por lo tanto el PSOE siempre ha presentado propuestas, y el presidente Rico lo sabe, de dónde poner, pero también diciendo de dónde quitar, cuando no es nuestra responsabilidad como gobierno, pero entendíamos que era lo responsable. Nuestra intención para este año era la misma, seguir esa línea de trabajo. Pero desde luego si se nos pone imposible por parte del equipo de gobierno, pues no podrá ser. Y yo sinceramente creo que dar a un grupo de la oposición. El gobierno tiene todas las herramientas y toda la maquinaria burocrática para realizar el presupuesto, la oposición no. Y por lo tanto, dar 2 días hábiles a la oposición para realizar propuestas, en mi modesta opinión, creo que es no querer que se hagan o no querer recibir esas propuestas, ¿no? Y si, insisto, si se mantienen esos plazos, pues así será, así lo ha querido el presidente y por lo tanto no habrá propuestas de eso, lamentándolo mucho, porque insisto, lo hemos hecho todos los años y no con la intención de votarlo en contra, ni mucho menos. Cuando hacíamos propuestas, precisamente era para que se tuvieran en cuenta e intentar mejorar el presupuesto, pero si el equipo de gobierno entiende que entre ellos son autosuficientes y desechan esas propuestas de la oposición, pues desde luego mal inicio de mandato llevamos así. Entiendo, David, que el PSOE votará en contra de estos presupuestos, de seguir tal cual están en este borrador. Tal cual están planteados, sí, porque insisto, nos plantean esas dudas que he dicho al principio y sobre todo una duda fundamental. Esos 14 millones de euros que se pretenden conseguir de financiación en base a un crédito, a un préstamo, o a préstamos, vamos, si en el año 2020 somos incapaces de salir del plan económico y financiero, cosa que, lo digo sinceramente, espero que no pase, yo prefiero que se salga y que la Diputación funcione de forma estable, pero si no lo es, y en la intervención ya da alguna advertencia de que se están cometiendo errores que pueden impedir salir de ese plan económico y financiero y tener que seguir en él, no podríamos solicitar ese préstamo, con lo cual yo pregunto cómo se piensa suplir esos 14 millones de euros de financiación, porque implicará recortar algunos programas de gasto. No sé si los planes provinciales, no sé si la inversión prevista para Clunia, pero desde luego habrá 14 millones de euros menos para gastar. Por lo tanto, me parece
una imprudencia en presentarlo de esta forma y sobre todo una imprudencia y una actitud muy soberbia el no querer contar con la oposición para intentar mejorar el presupuesto. Dejamos la pregunta en el aire, que la recoja el equipo de gobierno, que la conteste. Si quiere, aquí también habrá tiempo de debatir y de conocer más detalles acerca del borrador. David, muchas gracias por acercarte una vez más a Canal 54. Vamos a estar muy pendientes en cualquier caso de lo que pase en la Diputación de cara a los presupuestos, porque sabemos que además eso afecta a muchísimos alcaldes que además pasan por aquí con sus problemas, con sus reivindicaciones y que quieren, como siempre, bueno, pues tratar de mejorar un poquito más las cosas en el medio rural. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias.